Vamos a empezar nuestra reunión con una oración pidiéndole a Dios de su ayuda esta mañana. Señor, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar una vez más aquí, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, de tu ayuda, Señor, esta mañana, Señor. Que tú vengas y tú nos hables, Señor, conforme a la necesidad, Señor, de cada uno, Señor. Que dispongamos nuestro corazón, Señor, para escuchar la voz de tu Espíritu, Señor. Ven y bendícenos esta mañana, Señor, con tu presencia, Señor. Porque sin ti, Señor, pues no haríamos nada, Señor. Concede de tu gracia, Señor, para compartir esta mañana, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios 14:12 y vamos a ir checando poco a poco los pasajes que vamos a estar hablando el día de hoy. Proverbios 14:12 dice de la siguiente manera: dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El título de la enseñanza de esta mañana se titula La insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo poco a poco y con la ayuda de Dios que puedas comprender lo que se quiere hablar hoy. El libro de los Proverbios básicamente se le atribuye la mayoría de los proverbios al rey Salomón, y hay otros autores más, pero casi en la mayoría es a Salomón. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un refrán, una comparación o una pregunta breve y concisa que expresa un principio u observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios. El propósito del libro declara directamente en los versículos 1, 2 y 7 del primer capítulo dar sabiduría y comprensión en cuanto a la conducta sabia. Proverbios es un manual de sabiduría sobre la manera de vivir con rectitud y prudencia. El fundamento necesario de esa sabiduría se declara de modo explícito como el temor de Jehová. ¿Y qué nos enseña aquí el libro de Proverbios en el capítulo 14? Que hay camino que al hombre parece derecho, según lo que se conoce como el mundo, los argumentos que te ponen, y checando un poco más a detalle, la sabiduría humanista es un fundamento deficiente para determinar lo que es verdadero o falso, lo bueno o malo, lo indigno o lo indigno. La revelación escrita por Dios es la única fuente infalible para determinar la senda derecha de la vida. El camino humano tiene en sí las semillas de la muerte, mas el camino de Dios lleva a la vida eterna. Todo esto, si tú lo checas, estas expresiones que te acabo de leer vienen en la Biblia de Estudio Vida Plena, en las referencias que hacen en la parte de abajo, para un estudio un poco más detallado y poderse comprender de lo que se habla. Y es lo que nos habla el libro de Proverbios. Hay camino que al hombre parece derecho. Hoy te voy a ilustrar un poco para ilustrar este pasaje.
Por ejemplo, si yo te dijera esta mañana que ese muro está derecho, tú lo puedes contemplar y a lo mejor puedes decir, pues sí está derecho. A lo mejor, si lo analizas un poco, pues todavía puedes decir, no, sí está derecho. Pero tú no te vas a dar cuenta si realmente ese muro está derecho hasta que no pongas un nivel o una niveleta. Y realmente te vas a cerciorar si está derecho o no. Y aún con eso, todavía puede que falle. Puedes tú traer un ingeniero o un arquitecto y él no se va a guiar por lo que él ve. ¿Por qué? Porque hay camino, dice la Escritura, que al hombre parece. El ser humano así se considera a veces, parece, por lo que ve en sus ojos, por la apariencia que ve. Sí se ve derecho. Si tú le preguntas a un ingeniero o un arquitecto, él no se va a guiar por lo que él ve. Él se va a guiar por un instrumento, ya sea un nivel, y si es un poco más específico y más seguro de lo que la capacidad que él tiene, ni él mismo se conforma con un nivel. Él se va con una plomada. ¿Qué es una plomada? Una plomada es un instrumento que se ocupaba en el Antiguo Testamento para poder cerciorarse de que está algo completamente derechito, sin ninguna falla. Y vemos lo que nos habla aquí el proverbio: hay camino que al hombre parece derecho. ¿Por qué? Porque es lo que el hombre ve. Pero a la luz de la Escritura, ¿cómo estamos nosotros? Nosotros debemos de siempre regirnos, apoyarnos en la Sagrada Escritura para saber si verdaderamente el camino en el cual estamos caminando es el correcto. No a lo que nosotros pensamos, no a lo que nosotros decimos, no a lo que nosotros sentimos, no en base a las emociones, sino en base a lo que está escrito y a lo que nos ha dejado Jesús. Para poder entender un poco más, acompáñame en la Escritura, en el libro de Amós 7. Amós 7, 7 y 8. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Si tú puedes meditar un poco en lo que habla en el capítulo 7 del libro de Amós, esta es la tercera revelación de lo que habla aquí Amós, que ya era la tercera visión que Dios le había dado, y era la destrucción que venía. En los primeros versículos de este pasaje vemos cómo Dios le dice a Amós: va a venir esto sobre ti, va a venir fuego sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha desviado. Y vemos, familiarizando el texto, que hay camino que al hombre parece derecho. ¿Por qué? Porque Dios no se basa en lo que Él ve, como dice allá en el Nuevo Testamento. Él ve el corazón, Él ve la intención con lo que se hacen las cosas. La tercera visión de Amós revela a Dios midiendo a Israel con una plomada.
Te explico un poco más a detalle lo que es una plomada. Una plomada era un cordel algo pesado en un extremo y con el cual los albañiles se cercioraban de la rectitud de la pared. Se halló que Israel estaba desviada y en peligro de desplomarse porque había rechazado la palabra de Dios. Hoy en día tú ves ese tipo de plomadas y ese tipo de plomadas las ocupan a los edificios muy grandes, muy altos. Y esa plomada en los edificios muy grandes las ocupan y es una especie así que pesa varios kilos y la ponen desde un punto muy alto, muy arriba y sale hasta mero abajo. Y en base a eso te vas a pura medida. Y es como puedes cerciorarte si realmente eso está derecho o no. Aquí la plomada nos habla en la escritura, en el libro de Amós, que así es como Dios ve, que Él nos contempla desde mero arriba, desde el muro alto, para ver si nuestros caminos están derechos o no. Porque no hay manera más a detalle que tú puedas comprender eso, que tú te cerciores desde una parte muy arriba para que puedas ver si realmente está derecho o no. Porque tú lo miras de frente y en apariencia puede verse que sí sea, pero no lo es, hasta que no te cercioras de que es desde mero arriba de un ángulo que tú lo puedes ver. Vamos a ver otro pasaje en el libro de Proverbios 19:3. Dice la escritura: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La definición de insensato es la noción de insensato, deriva del vocablo latino insensatus. El adjetivo hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, buen juicio, prudencia o sabiduría. Una persona insensata actúa sin madurez, reflexión o cordura. De este modo realiza acciones que son irracionales o ilógicas. De ahí es lo que ahorita te comentaba, el tema que estamos hablando. La insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Por qué? Vemos muy a menudo ahorita, poniéndote un ejemplo, cómo el ser humano hasta dónde ha llegado y cómo tuerce de continuo lo que Dios ya ha establecido tiempo atrás. Te voy a dar un ejemplo. Ahorita vemos los gobernantes, los diputados, los que están ellos al mando de hasta cierto punto que pues ellos liderean, ya sea una ciudad, colonias, por decirlo de esa manera. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Según ellos, cuando tú vas, están en campañas, están en todo ese tipo de cosas, te hablan cosas muy convencionales que te convencen a que pues votes por ellos. Te dicen que te van a pavimentar, que te van a hacer esto y lo otro. Hasta cierto punto lo hacen. Me quedaba meditando: la insensatez del hombre tuerce su camino. Por ejemplo, tú miras cuando de repente están arreglando las calles y empiezan a poner ahí unos parches donde hay ciertos agujeros, donde pues ya reparan, ¿verdad? Y hasta cierto punto pues tú te sientes bien. No, pues sí, andan ahí y todo eso pareciera que funciona bien. ¿Qué pasa después cuando viene el agua, vienen las tormentas? Queda peor de cómo estaba.
¿Qué te quiero explicar con esto? Que ellos simplemente pusieron un parche que te duró un tiempo, y ahí estuviste transitando, y luego, ya que lo pusieron, se vienen las aguas, se vienen todo, se quita y se vuelve peor, porque se hace hasta más grande ese bache. Ahora, para ilustrarlo y aplicárnoslo a nosotros, ¿cómo sería? ¿Cómo va uno a Dios? Poniendo un parche en el caminar, y ese parche calma tu conciencia por un momento. Así como te decía al principio, ese bache te sirve para transitar un buen rato. Todo está mientras no llueva y no pase algo, pero tarde que temprano traerá eso una consecuencia peor. ¿Por qué? Porque se hace más grande. Así es lo mismo el ser humano. ¿Cuántos no se comportan de una manera que de alguna manera es una insensatez? Queriendo poner un parche para calmar tu conciencia. A lo mejor haciendo una obra de caridad para calmar tu conciencia. Pero que tarde que temprano se te va a acabar tu tranquilidad en lo que tú estabas confiando. No es algo que permanezca firme y para siempre. ¿Por qué? Porque fue un parche. ¿Cómo te has puesto a pensar tú cómo se irrita el hombre al ver a veces en este mismo ejemplo las calles, y es pura queja? Estos gobernantes, ¿por qué no arreglan las calles? ¿Por qué están igual? ¿Por qué las dejaron peor? Pura queja. Y es tu gobernante o tu diputado el que andaba ahí. Uno se enoja y se irrita. Imagínate Dios, cómo se pone al querer poner un parche uno y querer pensar que uno está bien. Te voy a compartir algo de un libro que llamaba mucho la atención y que es cierto, se ha perdido mucho porque nos hemos dejado de alguna manera influenciar. Dice: el hombre ha dejado que la opinión del gobierno o instituciones religiosas, escuelas y medios de comunicación determinen lo que es bueno y lo que no lo es, dejando a un lado como algo que pertenece al pasado lo que Dios ya ha establecido. El concepto de Dios no está sujeto a los tiempos que vivimos. Lo que fue bueno o malo hace 1000 años, lo sigue siendo hoy en día. Y nosotros, como creación suya, tenemos que sujetarnos y aceptar lo que Él ha determinado. La Biblia es la revelación misma de su persona. La ley de Dios nos revela su mente y su corazón. Prácticamente así es. Tú ves hoy en día y te causa como que, pues, indignación. ¿Cómo estamos ahorita? La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Vamos a ver ahora la parte B de este mismo pasaje. Luego de primero torcer el camino contra Jehová, se irrita el corazón del hombre. ¿En qué manera? Culpan a Dios por todo lo que les pasa. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia con los pobres niños inocentes? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué no hace algo?
¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pocos quieren pensar en su propia culpabilidad. No se tiene la humildad de reconocer que es uno, aún en su condición de enfermedad, ya sea un cáncer, un SIDA o algo en tu cuerpo, todavía aún en esa condición se peca. Cuando no se reconoce y se tiene la humildad de reconocer que somos faltos delante de Dios, de reconocer que la hemos regado y que venga la presencia de Dios a nuestra vida, de arrepentirnos en ese momento. Ya cuando hemos hecho y deshecho con nuestra vida, vivir esa vida a nuestro antojo, pero no, lejos de eso todavía sigue la queja, pensando y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy postrado en un hospital? ¿Por qué no tengo piernas? ¿Por qué no tengo brazos? Cuando no se reconoce que es uno mismo, que a veces son consecuencias de nuestros errores, de nuestro caminar. Te voy a dar un ejemplo que viene en la Escritura, allá en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas de aquellos malhechores? Uno viene irritado y el otro respondiendo, reconociendo que sí él estaba mal, pero el otro, como nos dice el libro de Proverbios, estaba irritado el corazón. Todavía aún en esa condición diciéndole a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. O sea, todavía en esa condición, a lo que te hablaba ahorita, todavía en una condición donde ya no te queda más tiempo, hombre, te quedan unos minutos de vida, donde Dios te da la oportunidad y tú todavía sigues. Por eso la Escritura ahí dice, se irrita el corazón, y se irrita y todavía hasta en los últimos momentos. Mas sin en cambio vemos en el otro malhechor reprendiendo a la otra persona diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. O sea, él ya estaba reconociendo sus faltas, él ya estaba reconociendo que él estaba pagando por lo que justamente estaba padeciendo, pero el otro estaba irritado en su corazón, estaba como que preguntándose muchas preguntas y todavía aún diciéndole ahí a Dios, o sea, si eres tú, sálvate a ti mismo. O sea, no. Acompáñame en un pasaje más, ahí en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aquí Dios te hace una invitación y te dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Aquí la palabra paraos es aplicable para meditar, para que pienses un poco en qué camino vas, que medites. Paraos en los caminos y mirad, que tú veas, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí Dios estaba hablando al pueblo de Jerusalén. Le estaba diciendo, corrígete,
de tu vana manera de vivir. Lo vemos un versículo antes, hablaba, dice, no te has avergonzado en lo más mínimo. Y aquí vemos cómo Dios te hace una invitación. Paraos en los caminos y mirad y preguntad. Te hace una advertencia, mirad y preguntad. Que medites. Te daré un ejemplo muy sencillo, cómo se pone uno a veces cuando, por ejemplo, que trabajas, recibes un salario y lo esperas, ya se llega el día que de paga y todo. Y de alguna manera pues ya como que tienes contemplado ciertos gastos, ya esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá. Y ya te das cuenta que de repente ya no tienes nada, que ya se te fue todo lo que tenías. ¿Qué te habla esto? Te lleva a meditar, te pone a pensar en qué gasté todo esto, cómo se me fue todo este dinero. Y te pones como que a hacer cuentas, a meditar, a ver, gasté esto en esto, esto. Así es lo mismo aquí. A ver, ¿qué he hecho con mi vida delante de Dios? ¿Estoy haciendo realmente lo que Dios me está pidiendo? ¿Estoy entendiendo lo que Él está pidiendo de mí? A eso es lo que nos invita aquí Jeremías. Paraos en los caminos, mirad y preguntad. ¿Cómo se pone uno? Hasta se pone de alguna manera como que en alerta. O sea, ya se me acabó todo, ¿qué voy a hacer? Se me presenta algo y ¿qué voy a hacer? Es una alerta, así es lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de que por qué camino tú vas. Pero ahí la responsabilidad ya no es de Dios, sino es tuya. ¿Cuál es el camino que tú has escogido? ¿Cuál es el camino que tú estás siguiendo? Si tú estás siguiendo tu propio camino, aplicándote la Escritura, pero no toda, sino en cierta medida nada más una parte, ¿no? La Biblia es completa. Vamos a terminar con este pasaje que está en Mateo 7, 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es una clara invitación de lo que aquí nos habla Jesús: entrar por la puerta estrecha. Que entres no por lo que se ve que sea fácil, sino te habla que es algo muy estrecho, algo muy chico, y aplicándolo a nosotros es algo con lo que básicamente se va a batallar, que no es fácil, pero que no es imposible con su ayuda, con su gracia, para poder vencer, para poder pasar. ¿Por qué? Porque Jesús sabe, como dice aquí, entrad por la puerta estrecha, pero te pone también la otra parte. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancho, algo muy grande. Tristemente, tú puedes ver aquí en la ciudad, cuánto religioso no hay, que vive engañado. Ponte a pensar un poco. ¿Tú crees que Jesús está en medio de todo eso? Aún habiendo adulterios, habiendo fornicaciones,
aún viviendo en pecados, diciéndose que son hermanos, tomando el nombre de Dios en vano, haciendo y deshaciendo a su antojo? ¿Crees que realmente porque son muchos? Aquí la Biblia es clara en cuanto a eso, que ancha es la puerta y espacioso. De ahí de que te habla que sea algo muy ancho es porque va mucha gente. Mas sin en cambio tú ves cuando empieza, entrad por la puerta estrecha. Al entrar por una puerta estrecha no te está hablando que van a entrar muchos, como nos lo narra en el versículo 14, que dice, pocos son los que haya. ¿Por qué? Porque Él ya sabe. Aquí Dios nos ha dado la oportunidad de poner un lugar donde se te comparte la Sagrada Escritura, donde se te comparte la sana doctrina con un temor. ¿Por qué? Porque allá afuera es muy fácil seguir a un grupo religioso, donde te dan una bienvenida, donde te reciben con apapacho y todo, como si te estuvieran premiando por la vida que tú llevabas, cuando no debe de ser así. Cuando dice el libro de Jeremías que no se han avergonzado en lo más mínimo, que tú no te has avergonzado de tu pecado, mas sin en cambio si estás dispuesto a recibir esos aplausos, esos apapachos de parte de la gente. Pero ¿cómo nosotros nos vamos a cerciorar, a ver por cuál camino es el que vamos? Realmente por el cual está trazado aquí la Escritura, el camino que Dios ha dejado, el que ha trazado para que sigamos. En una parte ahí en Juan, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero, ¿realmente estamos siguiendo el camino que Dios ha trazado? ¿O estamos siguiendo, como dice lo que leíamos, torciendo, como habla el proverbio, la insensatez del hombre tuerce su camino? ¿Estamos torciendo nuestros caminos por donde nosotros vamos? Es como, por ejemplo, una idea, a veces tú vas en un rancho y te dice de repente un señor ya adulto, vete por acá, por este lado. Y tú te crees obviamente más sabio que él, no, es por acá, yo, para agarrar un atajo. Así es lo mismo. Dios te dice que es así, no como tú pienses, no en tus ideas, sino como está escrito en la Escritura, apoyándote en él. Y es como realmente vas a entrar ahí, porque dice que en la Escritura que porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que esta mañana tú pudieras comprender esto y que pues lo buscaras. Comprende una cosa por el cual vienes y te reúnes, que ese propósito pues pueda ser cumplido en tu vida con la ayuda de Dios, para que pues a su tiempo ese fruto esté en tu vida. Como te decía al principio, esa misericordia de Dios no va a venir a tu vida si realmente pues tú no te arrepientes, tú no buscas de corazón a Dios, para que esa misericordia sea depositada en tu vida y para que busques ese camino por el cual tú debes andar. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. Señor, muchas gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has hablado, Señor. Ven y enséñanos, Señor Jesús, cada día por cuál camino debemos andar, Señor. Guíanos, Señor Jesús, y que no andemos, Señor, o que no pongamos parches, Señor, sino que nos apoyemos en la Sagrada Escritura, Señor, para buscar cuál es el buen camino, Señor. El camino que tú has trazado, Señor. Que tu palabra, Señor Jesús, pues traiga el entendimiento a los corazones, Señor Jesús.
y que podamos, Señor, seguirte como tú quieres, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te damos las gracias por tu asistencia, Señor. Amén. Dios les bendiga esta mañana. Sería todo. Estamos despedidos. Si Dios lo permite, aquí nos veremos la siguiente semana.